para todos el mismo examen, ¿sí? Entonces, primero había una serie de 10 puntos que llevaba 10 minutos. Entonces yo ahí les hacía 5 preguntas. Entonces, para el caso la pregunta número 1 era la opción A, pregunta número 2 era la opción A, pregunta número 3 era la opción A, la 4A, la 5A, todas eran A. Entonces, caballo aquí en este archivo de Excel, miren. Entonces yo ahí iba revisando. Quien a veces se iba para otro lado, le ponía 0 aquí, ahí tenía 10 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Después había una segunda serie. ¿Sí? En esa segunda serie eran preguntas también. Hubieron muchos que solo copiaron el texto y me lo pegaron. Hubieron otros que me lo pusieron, pero un poco así incompleto. Imagínense, ¿verdad? Pues pongámosle que eran 20 puntos, 5 por 4, 20, 4 puntos cada pregunta. Vean, el que menos sacó en esa serie esta vez fue 15. El que menos. De ahí todos tenían 17, 18. 2 puntos, ¿verdad? Porque a veces, claro, hubieron unos que sí tenían los 20 porque se dedicaron a contestar bien, a poner los esquemas. Hubo alguien, por ejemplo, en la pregunta 1 que decía menciona y describa, solo colocaban los esquemas. Entonces ahí ya restaba puntos, ¿verdad? Ya no tenía 4, sino que tenía 2. ¿Verdad? Y en fin, pues así perdían 1 punto, 2 puntos, pero tenían eso, ¿verdad? Era cuestión solo de definir estos conceptos. Pero hasta aquí todo iba bien. Luego estaba el problema número 1. Decía, ¿cuál es la intensidad del riego en un área de 6 hectáreas si el caudal aplicado es de 300 metros cúbicos por hora? Además, compare y analice su resultado con el valor de infiltración básica de 6 milímetros por hora. Miren, yo no sé, pero hubieron unos que sacaron 390 y me ponían que esa era la intensidad. ¿Será que esa es la intensidad? No es la intensidad, joven. No sé por qué calcularon eso, ¿verdad? Entonces, vean qué es lo que puse aquí. Son 6 hectáreas, un caudal de 300 metros cúbicos por hora. Si dividimos estos 300 metros cúbicos por hora entre las 6, son 50 metros cúbicos por hora, por hectárea. ¿Eso qué significa? O sea, que es el volumen de agua que estoy aplicando en una hectárea por hora. Si eso lo divido entre 10.000, me da 5 milímetros por hora. Esa es la intensidad. La intensidad es esa. No es 390, no es 6, no es nada que ver. Si la comparo con la infiltración básica, pues muchos me pusieron ahí, ingeniero, la intensidad podíamos incrementarla porque tenemos la infiltración básica de 6.5. Nada más eso. Nada más eso había que hacer, ¿verdad? No había que ir a poner 390, no había que hacer nada, nada de eso. La intensidad es 390. Y yo les pregunto, ¿será que eso está bien? Mas, sin embargo, todavía les puse unos puntos, ¿verdad? Ahí está el primer problema. Veamos el problema 2. Dice, un suelo tiene las siguientes características: porcentaje de capacidad de campo, punto machito permanente, humedad actual, densidad aparente. Les pregunto yo, ¿hicimos un ejercicio similar de esos en clase? Sí, ingeniero. Y lo hicimos, mucha. Por favor, también participen, hay que contestar, hay que decir sí, no, ¿verdad? Sí lo hicimos, ustedes son conscientes, ¿verdad? Entonces, la misma vaina, casi que lo copié y lo pegué, mucha. Entonces vine yo, me pasé acá, ¿sí? Puse los datos. ¿Y qué hice aquí? Entonces, saqué la humedad límite, ¿verdad? La diferencia entre estos dos datos, miren, ¿sí? Aquí está, ¿eh? C31 menos D31 por punto 45
ese valor se lo resté al valor más alto, que es la capacidad de campo. Entonces, con eso que obtuve el porcentaje límite. Entonces dije aquí, bueno, este sí podríamos decir que hay que regarlo, este no, y este no. Bueno, aquí podrían haber dos alternativas. Podría haber alguien que diga, sí, hay que regar ese, y de repente también todos, porque aunque este tengo que regar el de aquí abajo que ya casi llegó, por decirles algo, ¿ah? Perdón, el de aquí arriba que casi llegó al límite, y este que todavía le falta, pero al final tengo que regar los tres, pues. Tomé varios criterios. Entonces, luego, ¿qué hice? Calculé la lámina de riego, ¿verdad? Entonces, diferencias con la humedad actual, como hicimos en clase, ¿verdad? Por 30, por la densidad aparente, ¿verdad? 30 es el grosor del estrato. Calculé todo esto, y ¿verdad? Al final me da 4.6. Yo le ponía 2.7 porque solo quería regar, pues, bueno, está bien, lo consideraba, pero al final, pues, muchos me dijeron 4.6. Mucha, a un montón le dio 10.11. No sé por qué. Entonces, no sé, yo le pregunto a alguien y con el fin de que no se vayan a poner enojados a ustedes. A ver, Carlos Aroche, si el problema aquí da 4.6 y a alguien le da 10.11, ¿cuánto le tengo que poner en el problema? Siendo condescendiente, Inge, 0. ¿Ah? No, decime vos real. ¿Cuánto se tiene que poner? Depende si usted va a considerar hasta dónde el procedimiento llegó bien, porque fíjese que a algunos les daba esa cantidad porque... No, Carlos, ¿cuánto se pone si ese ejercicio lo hicimos en clase? Mira, ahí está, sencillito. Mira cuánto tiempo. Póngale 0, ¿no? Es que es eso, mucha hambre. Pero, ¿saben qué? Pero Carlos Aroche tiene razón. ¿Va? Vieron que no les puse 0, les puse 10 puntos, pues todavía así buena onda. ¿Va? No fui. O sea, si nosotros somos conscientes, mucha, después dicen, es que él regala los cursos, es que él es padrino, no, que él es muy estricto. Entonces, o sea, al final, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, pero el punto es que a algunos les dio aquí otro valor, ¿verdad? Nada que ver. ¿Sí? Bueno, veamos el problema 3. Necesito aplicar río, ¿no? Y si necesito, ¿qué cantidad de agua hay que aplicar? Dice el problema 3, calcule el caudal a derivar para regar una fracción de 20 hectáreas. Si el tiempo requerido para que se infiltre la lámina de humedad rápidamente aprovechable es de 3 horas. Vean, qué interesante. Porque son 20 hectáreas las que tengo que regar. Y dice que la cantidad de, fíjense, pues el tiempo requerido para que se infiltre la lámina de humedad, la LHRA, es de 3 horas. El cultivo tiene una zona radicular de 90 centímetros y un DPM de 70. Miren, pues, entonces venía, ¿qué hacía yo? Me llevaba todos estos datos a un Excel. Aquí están. Los metí aquí. Calculaba la LHA, ¿verdad? Y luego la LHRA, que es la LHA por 0.7. Aquí está. 90 centímetros. Me daba 9.7. Yo no entiendo por qué sumaron esto. Algunos no lo comprendo. Nos tienen 13.9. No sé por qué. Pero de hecho, en el problema dice LHRA. Luego, ¿qué hice? Esto lo dividí dentro de 3 horas. Porque dice que esto se infiltra en 3 horas. Y da 3.2 centímetros por hora. El caudal por hectárea. Pasé esto a metros, que es la lámina, lo multipliqué por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, y me dio 320 metros cúbicos por hora. Pero como son 3 horas, perdón, lo multipliqué por 3 y me da 960 metros cúbicos por hectárea. O sea, estos son 320 por hora, 960 metros cúbicos por hectárea durante las 3 horas. Pero como aquí hay 20 hectáreas, eso lo multiplico por 20 y me da 19.200 metros cúbicos. Ese es el caudal
que tengo que derivar, ¿sí? Claro, hubieron unos que se fueron a dar una vuelta por otro lado, que yo tuve que los tuve que estar siguiendo, ¿verdad? Pero como les digo, hay quienes tenían un valor distinto a este. Tenían 13, lo llevaban a metros cúbicos y después se lo pasaban a litros. No sé, entonces todavía traté de buscarlas, ¿verdad? De buscar ahí qué fue lo que... Y como nos mencionaba el compañero, ¿verdad? Ahí sí que fuimos condescendientes, diría Carlos Aroche, ¿verdad? Entonces muchos no hicieron eso, hicieron otra cosa muy distinta. Entonces yo les pregunto, ¿estaba difícil el examen? No. No. Bueno, entonces yo lo que les recomiendo, por favor, es que se pongan pilas, ¿verdad? Pongan pilas para estudiar. A ver, ya saben qué entra para el segundo parcial. No, y ¿qué viene? 4, 5 y 6, ¿verdad? Exacto, ingeniero. Vaya, entonces 4, 5 y 6. Miren, por ahí yo les cuento a todos para que estén enterados. Hay muchos que me escriben y me dicen, mire, fíjese, ingeniero, que yo no voy a tener energía eléctrica, que yo no puedo subir las tareas que deja, ¿verdad? Que no me puedo conectar, ¿verdad? Entonces, siempre hay un grupo por ahí que realmente no puede, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, pues también yo tengo que ayudarlos, porque de eso se trata, ¿verdad? Que los vaya ayudando para que ustedes vayan avanzando, ¿no? En los contenidos. Entonces, por eso es que el día de ayer dejamos un documento, un webinar para que ustedes ¿sí? Entraran a ver, ¿no? Pusieran un comentario que les había parecido. El día anterior, pues, les puse un video también, ¿verdad? Y bueno, pues, en este caso, pues, tengo ahí sí que un par de artículos que me gustaría compartirles, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a lo que es la parte de diseño hidráulico, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ahorita sí, por favor, se preparen para el segundo examen, que pues estamos a la 1 de la tarde, ¿verdad? Vamos a ver, Sí, ingeniero. a la 1 de la tarde, entonces de 1 a 2:30. Podría ser que el examen lo hagan en menos tiempo, ¿sí? Puede ser que el examen lo hagan ustedes en menos tiempo, ¿verdad? Y pues eso, sí, eso estaría bien. Muy bien, vamos a ver por acá, tenemos unos artículos, ¿verdad? Un artículo es sobre conceptos integrales de fertirriego y el otro es sobre la desalinización del agua como alternativa para la producción agrícola. Entonces, Correcto. vamos a agregar un apartado, ¿sí? Por aquí, un material de clase. Vamos a agregar estos dos artículos, por favor. Yo soy sincero, me gustaría que ustedes, pues, llegan a leer esos artículos, ¿no? Que los lean porque les van a ayudar a reforzar los contenidos que hemos estado dando, ¿verdad? Vamos a ver. Por cierto, en teoría, este cuatrimestre
este ciclo, que ni siquiera es un cuatrimestre, ¿verdad? Termina ahorita a principios de mayo, ¿verdad? Si no estoy mal. Los finales, Sí, sí, pero siguen las prácticas. sí, tenemos que estar en las prácticas. Muy bien. Vamos a ver. En presentaciones. Aquí están los dos artículos, miren, material de clase. Entonces se los publiqué aquí en la plataforma. Sección D. Sección C. Sí, si Muy usted bien, va pues a vean, práctica, no. quiero que platiquemos un poco, ¿sí? Ahí disculpen si de repente me molesté un poco, ¿verdad? Puede ser que, sí, que no realmente no es porque tenga nada malo, sino que al contrario, a veces sí me siento un poco mal porque la verdad que quería que el 100% pues estuviera bien con su nota, ¿no? Pero también no siempre se logra. Entonces al final pues mi objetivo es que todos estén bien, ¿verdad, muchachos? Pero no siempre se puede, porque yo también comprendo que en algún momento una prueba no refleja realmente lo que en algún momento un estudiante puede dar. Vean que a veces hay algunos problemas, por ejemplo, uno en su casa, eh, no sé, alguna actividad que realiza, pues puede tener algunos problemas y eso en algún momento puede intervenir, ¿no? Y de hecho, con toda la situación que se está dando, ¿verdad? Incluso existen problemas hasta con el Internet. Entonces también tenemos que ver eso. Yo realmente no comparto el hecho sí, de ser muy exigente porque al final hay que comprender también que las condiciones de todos son distintas, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo aquí pues tengo claro, les soy sincero. Vamos a ver si están los dos ahí, mucha. Tengo claro que aquí tengo muy buenos estudiantes. De hecho, Jesús Arriaga, Camposeco, Daniel Hu, pues ya han sido estudiantes que yo he conocido pues a través del tiempo. Son estudiantes muy buenos, muy ejemplares. Y sí, me llamó la atención que tal vez podía mejorar su nota, ¿verdad? Igual que otros más que están por ahí, pueden mejorar su nota. Pero como les digo, pueden ser diversos factores los que en algún momento intervinieron y muchas veces no estaban, diríamos que, en las manos de ellos poderlos manejar. Pero vean, ¿el punto cuál es? El punto es de que tenemos que ir adaptándonos a cada situación, aunque muchas veces no sea lo que nosotros esperemos, ¿verdad? De hecho, hay quienes pues en el momento pues esperan otras cosas distintas de esta situación y definitivamente tienen razón, pero vean que ha sido tan complicado por todo esto, ¿verdad? Hay gente que en algún momento pues tiene serios problemas en cuanto a sus negocios, en cuanto a mantener sus hogares, porque algo que antes ellos hacían ahora se ven limitados a no hacerlo por las mismas restricciones que existen. Muy bien. Bueno, entonces entremos directamente al tema. Vean, hay algo muy importante con el caso del agua, ¿verdad? Y es el caso del cambio climático. Creo que para nada ya es un tema extraño la parte de cambio climático. El cambio climático, pues, está viniendo a afectar grandemente muchos factores que interaccionan en nuestro mundo, ¿verdad? De hecho, pues, ahorita se presentó una tormenta durante la madrugada y todavía en algunos lugares de la ciudad capital está lloviendo. No sé cómo están en sus lugares donde están ahorita, si está lloviendo, si ya llovió o si ya hay un indicio que vaya a llover, pero hay una divergencia en tantas cosas, ¿verdad? Porque una cosa son los pronósticos climáticos y otra cosa es lo que en realidad pasa. Entonces existe, ahí sí que, una fuerte presión. De hecho, pues en el video lo mencionaba, ¿verdad? Cómo estos agricultores en Australia tenían grandes problemas por el tema del agua. Ya no era tanto conseguir una buena semilla, tener un buen pedigrí de ganado, sino que ya era más el tema del agua, cómo lo voy a mantener.
¿verdad? Y de hecho, cuando uno evalúa otros mercados en otros distintos lugares del mundo, se da cuenta uno de la necesidad de alimentos que existe, ¿verdad? Nosotros somos muy privilegiados porque nosotros producimos una gran diversidad de alimentos a un bajo costo y todavía nos damos el lujo de hacer, sí, de hacer un mal uso de ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a prepararnos, ¿verdad? A tomar iniciativas en cuanto a estos temas que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la producción, ¿verdad? Se habla mucho, por ejemplo, de diseños integrales de campo, en donde no solo se vea la parte de riego, se vea la parte de drenaje agrícola, se vea la parte de conservación, se vea la parte de la maquinaria. Eso es muy importante. De hecho, cuando hablamos de la parte de maquinaria, ya los campos se sectorizan buscando, por ejemplo, surcos más largos, buscando calles más anchas, ¿verdad? Buscando en algún momento eh, tener más puentes o accesos para que la maquinaria pueda moverse libremente, ¿verdad? Sin perder tanto tiempo. Hay muchas personas que administran fincas que con tal de tener más área productiva eliminan caminos. Eso a la larga pues nos llega a ser más ineficientes porque es cierto, producen más, pero sus costos son más altos en maquinaria. Entonces hay que ver bien también eso, a ese punto de equilibrio, hasta dónde le conviene hacer cada actividad, porque en algunos casos, como les digo, existen administraciones que siembran todo, hasta los arriates que están frente a los cascos de las fincas, y ese no es un problema, porque si después yo no tengo cómo movilizarme para darle el manejo al cultivo y cómo cosecharlo, pues ahí se me van a disparar los costos de cosecha, ¿verdad? Entonces, eso es como tapar un hoyo con una mano y destapar otro, ¿verdad? Entonces, y destapar otro con la otra. Entonces, es una situación complicada en varios aspectos, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver eso, el tema del agua. Yo me recuerdo que hace algún tiempo, pues, cuando empezábamos con las clases, con estas relacionadas con el tema del agua, pues, les preguntaba cuánto pagan ustedes mensual por el servicio de agua potable, cuánto pagan ustedes mensual por la descarga que hacen, cuánto cuesta un metro cúbico de agua para regar un cultivo. En una ocasión alguien me contestó, pues depende, ingeniero, porque hay lugares que tenemos muy buena recarga y otros que no. Por ejemplo, en el lado del litoral, de la costa sur, podemos perforar, digamos, a poca profundidad y encontrar caudales altos. Pero si nos venimos a las partes un poco más elevadas del territorio a nivel central, ya encontrar agua es mucho más difícil, ¿verdad? Y los caudales son mucho más reducidos. Entonces los costos son distintos. Entonces todo esto pues tiene que considerarse dentro de un proyecto. Muchos trabajan sus proyectos y dicen, bueno, vamos a gastar tanto en semilla, tanto en pilones, tanto en fertilizante, tanto en mano de obra, mucha, porque hay que aplicar, hay que trasplantar, hay que aplicar algún producto, ¿verdad? Y qué producto hay que aplicar, cuántas veces hay que comprar una mochila, luego hay que cosechar, en fin, pero la mayoría no incluye tanto el costo de agua. Veanlo, no lo incluye. Es como que dice, ahí está y va por default. ¿Ah? Entonces tampoco es bueno en el momento pues seguir con esa idea, en definitiva, ¿verdad? Y ustedes se están dando cuenta que las cosas van cambiando y es el momento que empecemos a darles importancia al recurso, ¿verdad? De hecho, alguien más adelante, y se recordarán ustedes, va a aprovechar el hecho de darle un mejor valor a su producto. Por ejemplo, dando a conocer que utiliza una mejor agua para riego. De hecho, para las industrias, pónganle como así como la Pepsi y la Coca-Cola, realmente necesitan de una buena agua para elaborar sus productos. Si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por toda la carretera que
que está del kilómetro 112, 115, que va a la carretera Atlántica, sí, pues del kilómetro 115 al 130, que es ahí por donde está Teculután, ahí en la carretera del Atlántico, hay mucha industria. Entre ellas, pues, ahí está la Pepsi, la Coca-Cola, ¿sí? La cervecería de la Brava. Y ellos están ahí principalmente por el tipo de agua que se encuentra en el lugar, que es un agua de buena calidad, que les permite alcanzar buenos estándares en la producción de sus bebidas, ¿va? Entonces, en el caso de Israel, imagínense, ellos tienen una necesidad tan grande de agua, pero ellos la logran cubrir. ¿Cómo la cubren? Fíjense que ellos pues tienen pues agua con buenos parámetros de calidad, por ejemplo, para regar ciertas plantaciones agrícolas. Por ejemplo, si van a regar hortalizas de consumo fresco, así como lechugas, repollos, algunos melones, sandías, pues el agua que ellos usan es de muy buena calidad. O sea, no tiene mayor contaminantes. Cuando ya riegan algún tipo de plantaciones de olivo, por ejemplo, en plantaciones forestales, ellos ya combinan agua de descarga, ya claro, tratada, ¿verdad? Con agua para riego agrícola. Entonces, vuelven a utilizar esa agua que en el momento descargan de las zonas domiciliares. Entonces, la combinan, o sea, no solo la tratan, sino que la traen, la combinan y la usan para ciertos cultivos. Y esto lo hacen porque ellos realmente tienen una escasez, ¿no? Imagínense que perforan pozos hasta de 1 kilómetro de profundidad. Increíble. Y por otra, todo el proceso de desalinización que ellos hacen, ¿verdad? En varias regiones del país, principalmente en la zona litoral que está con el mar Mediterráneo. Es un país pequeño. Imagínense que de ancho tiene 150 kilómetros y de largo 500. Solo para darles una referencia. Es un país muy pequeño, con casi todas sus zonas, bueno, casi todas sus zonas puede decir que es desértica, pero ellos a través del avance de su tecnología pues han logrado grandes cambios en sus áreas de producción y sus diversas áreas, ¿verdad? Lo han logrado hacer. Entonces, hay que irle poniendo atención a varias temáticas, ¿verdad, jóvenes? Que están relacionadas con el agua. Que no les quepa duda que muchos de ustedes van a trabajar con eso, ¿verdad? Y tienen que estar buscando la manera de estarse preparando, ¿verdad? De estar viendo algunos webinars, de estar viendo algunos artículos, de participar en algunas actividades. Eso es importante. No solo se queden en algún momento, pues, con lo que ven en la escuela, ¿verdad? Al contrario, vayan ustedes también buscando otras alternativas ahí que les ayuden a mejorar cada vez los conocimientos, ¿verdad? Y ustedes no me dejarán mentir, pero muchos en sus lugares de origen, pues seguramente vieron algunas fuentes superficiales que en algún momento llevaron un caudal alto, algún río, alguna quebrada. Y ahora, pues, muchos me dirán, fíjense, ingeniero, que esos ríos, esas quebradas desaparecieron, ¿verdad? Desaparecieron. O en algunos casos, hay quienes dicen, fíjense que me contaban que por aquí había un río grande, que la gente aquí hasta pescaba, y ahora ya no hay nada. Pero se debe realmente a la distorsión que hemos hecho en el ciclo hidrológico. A eso se debe principalmente, ¿verdad? Que hemos hecho una distorsión en el ciclo hidrológico. Entonces, es falso que el ciclo se mantiene, que el agua pues solo está cambiando de posición y de estado, ¿no? Eso es falso. Sí se sigue dando, pero ya el ciclo o los puntos donde antes se daba cada cambio ya no es lo mismo. ¿Ah? De hecho, en algunos puntos ahora es más agresivo que otros. ¿Ah? Antes las tormentas se distribuían mejor durante el periodo de invierno, ahora se distribuyen de una forma desuniforme y de una forma más intensa. Y lo que provoca son catástrofes, ¿verdad? Imagínense que toda esa agua que
que cayó cuando fue este evento de Iota, Gota y todo este tipo de depresiones, toda esa agua que pasó por el Motagua fue exagerada, pero pasó en un corto tiempo. Imagínense si esa agua hubiera pasado de una forma más distribuida, hubiera sido distinto, hasta hubiera sido mejor aprovechada, ¿verdad? De hecho, pues como decía antes, esos ríos como el Motagua eran navegables. Ahora ya no lo son, ¿verdad? Entonces es importante empezar a trabajar en todos estos temas. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo está bien? Correcto, Inge. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vean, por favor, necesito que vean esos artículos, léanlos, ¿sí? Y se van a dar cuenta que tienen cosas interesantes. Primero, yo los espero mañana para poder llevar a cabo el examen, ¿verdad? Y espero que les vaya bien. Yo sé que van a mejorar bastante, ¿sí? Sé que me van a dar esa sensación de satisfacción que les va a ir bien. Mis amigos, que tengan un buen día. Hasta pronto. Bueno, Inge, Bueno, igualmente. Muchas gracias, ingeniero. No, Pero sí, pues se cuida.